amor en mi primer tiempo con el Señor, sus enseñanzas, su dulzura, porque es un hombre muy dulce, su manera de hablar, me bendijo muchísimo. Y desde luego pues su esposa Sofi, sus hijitos también. Entonces le voy a pedir a mi esposo que se los presente y gracias a Dios por tu vida, Carlitos. Gracias, Tere. Bien, pues como se han fijado ustedes, cada mes Dios nos bendice de una manera especial con un invitado, una invitada que nos trae palabra de Dios y que podemos nosotros considerar, recibir, disfrutar y adueñarnos. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto que Carlos Martínez, él tiene una responsabilidad, un grupo allá en Santo Domingo, en la delegación Coyoacán, allá por el rumbo de Perisur, poquito más al sur. Tiene ahí su congregación y bueno, pues él y Sofi, su esposa, ellos tienen esa responsabilidad junto con su familia y pues un grupo de personas que los apoyan y que les ayudan en esta responsabilidad. Y bueno, pues hoy pues tenemos el gusto de que esté con nosotros y yo le doy muchas gracias a Dios por su vida. Los conocemos hace más de 30 años. Cuando nosotros llegamos, ellos ya enseñaban la palabra de Dios. Entonces, pues reconocemos su autoridad espiritual, reconocemos que son nuestros hermanos mayores en Cristo y les tenemos por eso mucho cariño y mucho respeto. Entonces, bueno, Carlitos, pues por favor. No, un gusto. Buenas tardes. Bueno, quiero ser obediente a Dios. Gracias. Yo traía algo, pero ya no lo traigo. O sea, como que tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 3. Pues un gusto estar con unos amigos, hermanos, ciertamente de muchos años de caminar con Dios, de conocernos, de estar colaborando con los doctores Pardillo en amistad. Nosotros estamos, sí, como decía Danilo, al sur de la ciudad, ahí está muy cerca de CEU, más bien es CEU, Ciudad Universitaria, Copilco. Por ahí estamos sirviendo al Señor también hace más de 30 años y bueno, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3. Hay algo que no debemos de dejar morir. Mientras vamos caminando con el Señor, a lo largo de los días, los años que van pasando como creyentes, no quiero generalizar nada, pero no debemos de descuidar algo. La gente es capaz de cuidar el cuerpo porque van a los gimnasios, a los spas, todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. No estoy diciendo que sea malo, inclusive los alimentos, ¿no? Otros, el cuidado de la mente, ¿no? El cuidado del alma es importante, las emociones, los sentimientos. Y en un mundo tan materializado como vemos hoy, si hay algo que no podemos descuidar, es el área espiritual, lo espiritual.
¿Qué es Dios en naturaleza? Espíritu. Dios es espíritu. Y la única parte con la cual nosotros tenemos una relación y una comunión con Dios, pues es en lo que Dios es. Dios es espíritu y Él espera que tú y yo nos relacionemos desde nuestro espíritu. Por eso Dios nos hizo tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. Y es el espíritu el que yo he visto que muchas veces personas creyentes, cristianos, hombres, mujeres, descuidan su vida espiritual. Porque me empecé a enfriar, porque descuidé mi comunión con el Señor, descuidé mi vida devocional. Algo que siempre me enseñaron desde que me discipularon era tener un devocional diario. Así llueva, truene, relampaguee, salga el sol, se mete el sol, caiga granizo, no caiga granizo, siempre llevar una vida de progreso espiritualmente. Hay gente que cuida su progreso material, tener dinero, tener bienes. No creo que esté mal, pero no son las prioridades de la vida. Porque Jesús dijo una cosa: el que quiera ganar el mundo, pues va a perder su alma simplemente. Y al joven rico, ¿se recuerdan de él? Que llega y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? Fíjate, era rico, muy rico el joven. Conocía las leyes de Dios, pero no tenía vida de Dios. Y es lo que está preguntando. Con todo lo que él tenía, de algo carecía. Y si algo no podemos descuidar, es eso, la vida de Dios en mi espíritu. No puedo descuidar la oración, no puedo descuidar la lectura de las Escrituras, y no puedo descuidar, por otro lado, tampoco el congregarme. Porque la Biblia dice que hay algunos que tienen por costumbre ya no congregarse. Y eso está sucediendo en la actualidad. La gente como que está descuidando esa parte. Y de esto quiero hablar un poquito. Y ahorita que estaba yo ahí en mi lugar, Espíritu Santo empezó a decirme algunas cosas. Y algo que me recordó es que no se apague tu lámpara. Que no se apague la lámpara de tu vida espiritual. Que no se apague o se enfríe nuestra relación con Dios, como decía, por medio de la oración, que esa es una práctica espiritual de todos los días. Pero también no descuides el estudio de las Escrituras. Estos no son tiempos ya para leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, profundizar en el corazón de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo una cosa: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y eso es lo que más se descuida: la palabra, la escritura, la lectura de las Escrituras. Bueno, como pastores, Sofi y yo en Santo Domingo, cuando llegan personas con nosotros pidiendo el consejo de Dios, yo les hago una pregunta cuando me exponen sus problemas, sus situaciones, sus conflictos, si son matrimonios, si es como familia, si es un varón, las broncas que está teniendo, a lo mejor con una tentación, con una prueba, con una lucha en su vida. Yo comúnmente hago esta pregunta a la persona y le digo: oye,
¿cuánto tiempo pasas? Realmente, ¿cuánto tiempo pasas en oración? Y con la cara me dicen todo, ¿no? Así como si les hiciera la pregunta de los 64,000, ¿no? Y la verdad, ¿cuánto tiempo pasas en la lectura de las Escrituras? Y comúnmente lo que yo he visto es ese descuido. Le digo, si tú descuidas la oración, si tú descuidas el estudio de las Escrituras, la lectura de las Escrituras, los salmos, los proverbios, los evangelios, las cartas de Pablo tan impresionantes, todo el consejo de Dios que está en la Escritura, ahora tú mismo respóndete a tu problema, a tu dilema, a tu conflicto en tu matrimonio, porque la Escritura no ha cambiado. La Escritura sigue siendo lo mismo. Es como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la Biblia no ha cambiado a pesar de que vivimos en un mundo postmodernista. Ya ni siquiera el mundo es moderno, ya sobrepasó y es postmoderno. Pero la Biblia sigue siendo la misma. Esa no cambia. ¿Qué me importa que el mundo es posmodernista y sus ideas y su idiosincrasia y su cultura? Sí, pero es del mundo. Es de hombres caídos, es de hombres sin Dios. Mucho de las cosas que se dan en el mundo, aún en la moda, es gente sin Dios. Es un mundo caído. Por eso, la Biblia, ella no cambia. Por eso, ¿qué va a pasar? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Entonces, yo sería una persona tonta si descuido este maravilloso libro para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para cómo dirigir mi hogar, para cómo dirigir una congregación, la iglesia. ¿Cómo? Con este maravilloso libro. Ahora, tener cuidado. En los tiempos del profeta Samuel, ustedes lo pueden leer en casa, todo el contexto de la vida de Samuel, sobre todo cuando era niño y jovencito, en los tiempos de un sacerdote llamado Elí. Elí era el sacerdote, tenía sus hijos, pero el pueblo estaba en bancarrota espiritual. El pueblo estaba en bancarrota espiritual porque el sacerdote estaba en bancarrota espiritual. Y si yo como sacerdote de un hogar estoy en bancarrota espiritual, me llevo entre las patas a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos y hasta la congregación, porque somos la cabeza. Somos la cabeza. Y Dios funciona en ese sentido. Miren cómo estaba el pueblo y cuál era el problema en realidad. El problema físico del pueblo, como del ejército, como nación, además judíos, israelitas, pueblo de Dios, estaban en la bancarrota espiritual. La razón la vamos a encontrar en Primera de Samuel, dije, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Dice así: el joven Samuel, ya era un joven, ministraba a Dios en presencia de Elí. Y eso es una vergüenza. ¿Cómo que mejor el aprendiz? ¿Qué hacía? Ministraba a Dios que el sacerdote principal. ¿Quién tenía la responsabilidad de la vida espiritual de Israel? El sacerdote, pero no el aprendiz. Y mejor el aprendiz, que era Samuel, y que vivía en el templo y dormía cerca del arca del pacto y del testimonio, que el sacerdote.
El sacerdote estaba totalmente descuidado. Por eso, por favor, en casa lean los capítulos anteriores al 3. Es una vergüenza de sacerdocio para el pueblo judío. No era un testimonio para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y por eso es cuando yo veo, varón, ¿oras por tu esposa? Realmente tú funges no solo como marido y como padre. ¿Realmente eres el sacerdote de tu esposa? Porque los problemas que me están comentando y que los tienen chocados y en una situación de conflicto entre ustedes, comienza desde su situación espiritual. No es el dinero, no es el trabajo. Eso se arregla porque buscaremos al Señor y las cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que dice la Biblia. ¿No así dice? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vienen por añadidura. Pero ahí andamos buscando, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad y todas esas tonterías que hoy se oyen, que si ni siquiera está en la Biblia. Puras emociones, sentimientos extraños, raros, se meten y se infiltran. Y entonces en los tiempos del sacerdote Elí ya estaba oscurecido en su vida. No solamente espiritualmente, se estaba realmente quedando ciego físicamente, pero era de un problema espiritual. Él había descuidado ministrar a Dios. ¿Y quién estaba ministrando a Dios? El chavito que tenía a su lado de aprendiz ahí en el templo. Es lo que dice, es lo que yo estoy viendo. ¿Lo volvemos a leer? El joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí. Pero aquí viene el problema mayor. Léanlo conmigo. Y la palabra de Jehová, ¿qué? Ese es el problema. Cuando ya no hay palabra. Si no hay palabra en mi vida como hombre, si no hay palabra en mi matrimonio, si no hay palabra en mi familia, si no hay palabra en mi congregación, entonces ¿qué tengo? ¿Qué hay? Si la palabra es lo que nos da esa vida. Dice, en aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado, ¿qué estaba haciendo Elí? ¿Qué estaba haciendo el joven Samuel? Esa es la diferencia. En estos 36 años de caminar con Dios, yo me puedo volver perezoso en cuanto a mi vida espiritual y decir, ay, han sido tantos años, hemos pasado por un montón de situaciones, unas muy difíciles, muchas adversidades, aflicciones, hemos ido a Getsemaní. Otro día les vengo a dar otra clase de Getsemaní. Esa es muy hermosa, pero es muy fuerte, porque Getsemaní, lo que quiere decir Getsemaní cuando Jesús va al huerto de Getsemaní, es que Getsemaní quiere decir prensa de aceite. O sea, te van a prensar a través de pruebas, a través de situaciones, te prueban ahí para sacar lo mejor de tu vida. Pero bueno, esa es otra situación. La cosa es que aquí, en los tiempos de Elí, dice que no había visión con frecuencia y que Elí estaba acostado. O sea, ni siquiera estaba buscando a Dios. El cuate se aflojó, el cuate se volvió ligero. Yo no puedo entender cómo gente puede ser ligera con Dios. Y lo digo con temor, pero con respeto. Pero veo personas que descuidan, no leo mucho la Biblia, ya no leo tanto la Escritura, trabajo tanto, tengo tanto trabajo en la vida, tengo como Marta, ¿no? Afanada y turbada, tengo tantas cosas que hacer, que no tengo tiempo para mi vida espiritual, y por eso empiezas a morir.
Y entonces el profeta, el sacerdote, sigue diciendo que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, vamos a traducirlo al sentido espiritual. Espiritualmente, el sacerdote perdió su sensibilidad y su percepción con Dios. Y se dejó morir Elí. Ya no tuvo la fuerza ni siquiera para poner orden en su familia y en sus hijos. Y escúchenme, Dios permitió que lo mataran. Él no se dio cuenta que estaba en pecado. ¿Qué dice la Escritura? ¿La paga del pecado? Y era un sacerdote de Dios, sí, pero descuidó su vida espiritual. Luego en el 3, Samuel, el jovencito, dormía en el templo de Dios donde estaba el arca de Dios. ¿A dónde estaba el jovencito? Cerca de Dios, alrededor de Dios. Mientras que el sacerdote dormía y perdía la visión espiritual, se levantaba otra generación joven que vivía cerca de Dios, alrededor de Dios, como dice el Apocalipsis, alrededor del trono y cerca del trono. Ahí estaba Samuel en ese tiempo. Y eso trajo la salvación del pueblo judío de no terminar de veras en la bancarrota espiritual. Porque sigue diciendo el versículo: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a una generación, llamó a Samuel. Dios va a venir por una iglesia joven, no vieja. Ya ven que dice una escritura de Efesios 5 que el Señor viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arrugas. Las arrugas son un indicativo de vejez. Dios no va a venir por una iglesia vieja, arrugada, descuidada en su vida espiritual, del tipo de Samuel. Él va a venir por una iglesia fresca, joven, al tipo de Samuel. Bueno, curiosamente, ahorita estoy rodeado de muchos jóvenes, aparte de mis hijos que sirven al Señor, como veo a David con Danilo. Jóvenes, Dios me ha puesto jóvenes, y cuando yo volteo y veo que tengo jóvenes, más jóvenes que yo, mucho más jóvenes, digo, ¿por qué tengo jóvenes? Y cuando leí esta escritura, Dios me dijo, por esto. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ahora, ¿qué es la lámpara de Dios? Según la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. No dejen morir en tu vida la palabra de Dios. ¿Qué puede pasar? Bueno, al sacerdote le costó la vida y a su familia. Descuida a Dios. Descuida la palabra de Dios. Descuida tu relación con Dios. Descuida tu oración. Descuida congregarte. Y tu lámpara se puede empezar a ¿qué? Apagar. Y por eso le digo a las personas que van a consejería, ahora te das cuenta de que tu problema se pudiera arreglar si tu esposa y tú oraran. O ese problema que tienes
varón, por ejemplo, con uno que tenía problemas con la pornografía, ese problema se acabaría si tú pasaras tiempo con Dios, pero pasas demasiado tiempo en tu carne, complaciéndote tú, porque eres muy ególatra. Y ya se te olvidó que la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu, ¿cómo lo vas a adorar si estás en tu carne? Y tu lámpara se está apagando. Tu lámpara se está apagando. Ahora vamos a ver un rey. ¿Vamos bien? Primera de Samuel 15. Digo, ¿se les hace interesante esto? ¿Algo nos dice el Espíritu Santo? Mejor que despertemos y digamos, no me quiero dormir y terminar como Elí, acostado en mis aposentos, que ya ni oro, ya ni voy a la congre, ya ni la Biblia. Porque entonces nos estamos jugando la eternidad aparte. Nos estamos jugando la eternidad. Este asunto no es con esa vida que está corriendo por ahí. Este asunto es un asunto que termina con Dios en la eternidad. Y a algunos les pregunto, ¿y dónde vas a pasar la eternidad con esa vida que llevas? Porque tú vives una vida de mentira. Sí, tienes un buen trabajo, tienes esto, tienes aquello, pero tienes a Dios. ¿Y cómo está tu lámpara espiritual? Si hace tiempo que ni siquiera te congregas y me dices que eres creyente, ¿en quién o en qué? Pero no en el Dios de la Biblia. Miren, la palabra de Dios es tan fuerte, la palabra de Dios es algo muy poderoso, que la iglesia, si algo no puede descuidar, es eso. Lámpara es a mis pies tu palabra, no las herejías que se han metido dentro de las iglesias. Y como hablaba con mi hermano, hoy nada más hay muchas cosas que nada más dentro de las iglesias la gente se emociona, tocan sus emociones, sus sentimientos y gritan, y sí, mucha emoción, pero el asunto es espiritual. La fuerza está en el espíritu, no simplemente en algo emocional. Las emociones suben y bajan, esa es la verdad. A veces no tengo ganas de orar y forzo mi carne a orar, porque yo sé que existe el diablo y vivo en un mundo difícil y caído. Miren lo que dice, ¿qué dije? Primera de Samuel 15, espérenme tantito. Primera de Samuel 15. Es la historia de el rey Saúl. Pero es una palabra que está aquí que, bueno, vemos cómo Dios valora su propia palabra. Dios no se mueve sin su palabra. Toda la palabra de Dios, toda la profecía, toda la palabra de Dios, toda la revelación de Dios, aquí ya está, ya no hay más revelación. Ya no hay más revelación, la revelación ya nos fue dada. Solo necesitamos iluminación por el Espíritu Santo para entender la revelación de la palabra. No estamos descubriendo nada. Cuando escucho, no, acá el mover y que acá el mover y que, ¿cuál mover? ¿De qué hablan? O que la tercera unción o la unción de oro y unas cosas mafufas que yo digo, ¿de dónde esta gente saca eso? No está. De sus ideas, de sus formas, y por eso descuidamos la riqueza de las Escrituras. Toda la revelación ya está ahí. Bueno, fíjense lo que dice Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió. Ya Samuel ya es anciano, es el joven que vimos al principio. Y le dijo Samuel a Saúl:
El Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, y para que te puedas mantener como rey de una nación tan maravillosa como la nación de Israel, que es el pueblo de Dios. Te voy a dar un consejo. Le dice, está atento ¿a qué? Eso es a lo que tenemos que estar atentos hoy en día. ¿Han leído en Mateo capítulo 24 cuando Jesús dice, el amor de muchos se enfriará? ¿Por qué se va a enfriar? Dice, la maldad se va a multiplicar tanto que el amor de muchos, ¿sabes por qué se va a enfriar? Sí, ciertamente porque el amor con el Señor, se acabó tu romanticismo con el Señor, y por consiguiente empiezo a descuidar la palabra de Dios. Y lo que le dice Samuel de su experiencia desde niño, joven y ahora ya todo un profeta, le dice, mira, te voy a dar un consejo como rey. Está atento a las palabras de Jehová Dios. Cuando yo leo esto y digo, yo, Carlos Martínez, sería un tonto si no estoy en estos tiempos de tanta maldad y violencia y crecimiento de maldad y de situaciones que estamos viendo aún con la homosexualidad, con los abortos, con leyes injustas que están haciendo. Tonto sería si yo alejo mi corazón y mi espíritu de estar atento a las palabras de ¿quién? De Dios. A eso siempre he empujado a mi congregación, a hombres y mujeres. Una señora un día hasta se enojó conmigo y me dice, ay, usted todo quiere arreglar con oración. Y le digo, pues es que no tengo una varita mágica para arreglar tu problema. Tienes que orar, mujer. Pero te puede pasar lo del sacerdote Elí, que termines en tus aposentos ahí toda frustrada. Ay, es la verdad. Es la verdad. Ok, seguimos. Está atento a las palabras del Señor. Entonces voy a recortar la historia. Ustedes tienen que leerla en casa. ¿Está bien? Que no hay mucho tiempo, pero Dios va a probar el corazón del rey. Dios va a probar el corazón del rey. Y le avienta a Dios una palabra a través de Samuel. Y Dios va a ver la actitud del rey, si realmente va a obedecer la orden de Dios. Entonces Dios le da la orden de matar a sus enemigos, de no dejar nada con vida a nadie, ni a los de pecho. Eso es algo que teníamos que estudiar también, pero bueno. Y lo que hace el rey Saúl es que comete un error, un pecado. Dice el 8. Y tomó vivo a Agag. ¿Quién le dijo eso? De su idea. Así se inventan hoy muchas cosas, ¿verdad? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada y dejó a la cabeza. Tenía que matar todo, porque eran anatemas al pueblo de Israel. Eran malditos al pueblo de Israel. Hijo de, extermínalos, no te apiades, mata desde la cabeza hasta el más pequeño. Pero él, en su idea, en su propia prudencia, como enseñan los proverbios, él dijo, no, vamos a hacerle así. Vamos a dejar vivo al rey, mato a todo el pueblo, me quedo con los animales y se los ofrecemos hasta a Dios. Así muchos ministran, creyendo que están ministrando a Dios con anatemas. ¿Cuándo? Pero bueno, este lo hizo.
Y Saúl, 9, y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir cuando Dios dijo destruye. Pero no, hay que tenerles amor. Dios es amor. Dios dijo destruye. Mas todo lo que era vil y despreciable a sus ojos destruyeron. Verso 10. ¿Qué vino? ¿Qué vino? Verso 10. ¿Qué vino? Vino la palabra. ¿De quién? De Dios. Y no se la acabó. No se la acabó. Hoy son tiempos para caminar con mucha sabiduría, como hombres y mujeres que somos de Dios. Porque ya mucho tiempo fui insensato, y necio, y torpe, y me fue muy mal. Y cuando lees la Biblia, qué responsabilidad para mantener mi lámpara encendida. Y Saúl está cometiendo un grave error, porque quien le dio la orden fue Dios. Entonces por eso es que vino la palabra de Jehová a Samuel y le dijo: me pesa, salud, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y cuando yo llegue delante de Dios y me presente delante de Él en la eternidad, no quiero que me diga: me pesó haberte puesto, porque tú no cumpliste mi palabra, porque tuviste miedo de decirle a la gente la verdad. ¿Qué le costó a este Saúl? El reino, ¿verdad? ¿Qué le costó? El reino. Por eso yo decía que este es un asunto de eternidad. Y lo voy a decir con dolor: a muchos les va a costar la eternidad. Creen que van con Dios, pero no van con Dios. El otro día que compartía decía una cosa que me recordó el Espíritu Santo. Cuando a mí me hablaron del Evangelio en aquellos años, me hablaron de que en el Evangelio hay una puerta angosta y el camino es angosto, estrecho. Y yo venía de un mundo ancho. Drogas, alcohol, sexo, toda la porquería que uno puede hacer. Yo venía de ese mundo. Venía de un mundo ancho así, según yo, a mis anchas, rebelde, con mi familia, con mi madre, haciendo de mi vida un reverendo cacahuate. Pero cuando vengo al Evangelio, me estrechan el asunto y me dicen, y leo en la Biblia que dice: la puerta es angosta y muy pocos entran por ella, y el camino a la perdición es una puerta ancha y un camino amplio. Entonces todo me lo comentan al revés y yo digo: ¿cómo me van a hacer así mi vida si yo vengo de vivir así? Ahora voy a estar reducido. Sí, en cierta forma sí. Y cuando paso por esa puerta angosta y veo el camino que también es angosto, han pasado 36 años. Y escúchenme, la puerta sigue siendo angosta, estrecha, y el camino
angosto. O sea, no veo que se me amplió el panorama, porque Dios no nos va a dejar en este mundo. Y es ahí donde el enemigo viene, y por eso dice la Biblia que el enemigo viene para hurtar la palabra, matar y destruir tu vida espiritual. Con eso te tiene. Y ya tenía a Saúl, a ti ya te tengo. Es lo mismo que hizo con Adán y Eva. Ahorita vamos a ir para allá. Dice, el 26. Y Samuel respondió a Saúl. Por favor, lean todo el capítulo en casa. Lo voy a recortar. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Le rogaba: no me dejes, no me abandones. No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Dios, y Dios te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué duro. ¿Se dan cuenta? Eso no le podemos dar vuelta a la hoja y decir: bueno, eso fue en los tiempos de Saúl, pero yo voy a vivir a mi modo, a mi forma. Y ahí es donde yo pienso eso. No arriesgues tu eternidad. Al sacerdote le costó el sacerdocio, a un rey le costó el gobierno de Israel. Nos puede costar no solo el ministerio, nos puede costar la eternidad, amados. ¿Me están oyendo? Nos puede costar la eternidad. A eso me refiero cuando digo que no nos juguemos la eternidad por lentejas. ¿A quién le dieron lentejas? A Esaú, ¿verdad? ¿Verdad que todo lo cambió por lentejas? Y aunque procuró con arrepentimiento enmendar su asunto con Dios, le dijo: basta, se acabó. Tú menospreciaste. Eso es algo muy serio en la Biblia. A veces no se enseña, pero tenemos que enseñárselos para no ser ligeros en nuestro caminar y en nuestro andar con Dios. Y como le digo a esas personas: ¿cómo puede ser posible que tú tienes un problema tan fuerte, un pecado tan fuerte en tu vida, como esta persona en la pornografía tan fuerte que estaba metido, y no pasas tiempo con Dios, no pasas tiempo en la palabra, no pasas tiempo arrodillado buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿Y quieres éxito en tu vida? Y lo vemos en Saúl, lo vemos. Ahora vamos a Génesis. ¿Hasta qué horas tenemos, Danilo? Ya 15, 10 minutos. ¿Me dan 5 minutos? Bueno, Danilo ya me dio 10, entonces 15. ¿Cuál fue la desobediencia del hombre en el capítulo 3 de Génesis? Ese es el problema. Ese sigue siendo el problema. Escucha. Un pastor amigo mío, amigo también de Danilo,
fui a compartir. Él me dijo, oye Carlos, te invito a compartir, vente, y está allá por Milpalta. Y digo, sí, pero no voy a poder estar, pero quiero que vengas, quiero que compartas, que traigas una palabra. Y sí, fui. Él no estuvo porque él tuvo que salir y pues me tuvo la confianza de dejarme sus ovejas. Todavía encontró su redil. Y fui, compartí, y Dios me pasó lo que ahorita, me quitó todo el mensaje que yo llevaba y me dijo, háblales de mi temor. Háblales de mi temor. Dije, pero ya aquí traigo mi mensaje. Háblales de mi temor. Obedece. ¿Y qué hablo del temor de Dios? Cuando yo llegué, estaba un jovencito, lo voy a decir con mucho temor, estaba un jovencito tocando, dirigiendo a la congregación en la alabanza, en el tiempo de la alabanza. Y comparto sobre el temor de Dios, de acuerdo a la Escritura, lo que enseña el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y la inteligencia apartarse del mal, y de eso estuve, por ahí me fui. Yo decía, ¿por qué estoy compartiendo esto? Al final, cuando ya casi me venía, me dicen, Carlos, este jovencito y su novia quieren hablar contigo. Entonces sí vi que, él estaba dirigiendo, estaba una muchacha acá sentada. Pero nunca pensé que fuera su novia, pero al final me dice, es que es su novia y quieren platicar contigo. Entonces ya fui, me senté con ellos, y ella estaba llorando. Y le digo, ¿qué pasó? Casi le pregunté, pues, ¿qué te la sonaste o qué? ¿Qué pasó? Y dice, ella empieza a hablar, dice, yo tengo 3 meses de cristiana. Nos conocimos en la escuela. Y dice, y ahorita escuchando ese mensaje, no puedo irme a mi casa así. Estoy muy tocada, tengo mucho dolor, tengo mucha tristeza. Le digo, ¿pero qué pasó? Y entonces él dijo, Carlos, es que hemos estado teniendo relaciones sexuales. Ay, acababa de dirigir la alabanza. Vaya que falta el temor de Dios también en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo pudiste ministrar así a Dios? ¿Cómo puedes ministrar a Dios de esa manera? Él ya tenía muchos más años de creyente. Ellos tenían poquito de ser novios, pero se estaban acostando. Y Carlos, no hice caso, me siento sucio. Le digo, ¿lo sabe tu pastor? Bueno, lo sabe Dios, pero ¿lo sabe tu pastor? Me dice, sí, él nos dijo que esta relación era desigual. ¿Cómo dice la Biblia? Yugo desigual. Y no se equivocó. ¿Por qué no obedeciste? ¿Ah? ¿Qué decía ahí? Obedecer a Dios. El asunto se trata de obedecer ¿qué? A Dios, ¿qué? Su palabra. Ese es un versículo en la Biblia, ¿no? No te juntes en yugo desigual. Bueno, tuve que hablar con su pastor porque se trataba de un asunto sacerdotal. Y le dije, oye, me da pena, pero hay esto en tu congre, tienes que ver eso. Y al joven le dije, tú tienes que dejar el ministerio y te tienes que arrepentir porque no estás arrepentido.
Ni siquiera has dado frutos de arrepentimiento. Y a ella, que la conociste hace poco, la trajiste al Señor, pero has estado cometiendo ese pecado de fornicación. Estás fornicando y estás ministrando al pueblo de Dios en un principio satánico. La fornicación es de la carne. Y tu principio en el que estás tú ministrando a Dios está equivocado a la palabra de Dios. Bueno, finalmente eso ya se resolvió y ya está sentado el muchacho, la muchacha. Bueno, lo último que he sabido de ellos es que la muchacha anda fría, apática con Dios, ya ni quiere ir a la congregación, está molesta, está enojada por todo, porque ahora ya lo sentaron a él, en lugar de que estén arrepentidos. Porque la gente ya hace lo que quiere y piensan que Dios es tonto. No, Dios no es tonto. Por supuesto que no, amados. Miren, aquí voy a terminar. Génesis capítulo 2. Espérenme tantito. El capítulo 2, versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no, ¿qué? No comerás, no te unirás en yugo desigual. Ve y mata a Amalek y no te apiades. Esa es la palabra. Pero yo tengo una mejor opinión que Dios. A uno le costó el sacerdocio, al otro le costó el gobierno, y al otro, a estos, les costó el Edén. Entonces piensa en tu eternidad. Tenemos que pensar en nuestra eternidad. Y bueno, le dice: no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó con esa historia? Que comieron, murieron, espiritualmente murieron y luego físicamente. Pero el versículo más grueso está en el capítulo 3 al respecto. Aquí termino. El capítulo 3, versículo 23. ¿Qué pasó después de que desobedecieron? ¿Qué dice el 23? ¿Qué hizo Dios? ¿Y lo sacó quién? Dios. Dios sacó al hombre del huerto del Edén. Verso 24. Como que suena más fuerte. Echó. Más fuerte. Lo corrió. Lo expulsó. Tú no puedes estar en mi presencia más, Adán. Es muy serio lo que hiciste, Adán. Por eso tenemos que leer el libro de Romanos acerca de lo que habla Romanos, cuando Pablo dice: por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Fue muy serio. El pecado es serio, amados. El pecado es muy serio. Y los echó fuera del Edén. Así que, amados, no dejemos apagar la lámpara en nuestra vida. Voy a obedecerte, Señor, hasta mi muerte. Yo siempre me gusta decir una cosa: yo puedo servir 100 años a Dios, y si le fallo en el 99, ¿de qué me sirvieron aquellos años? Porque con una locura que yo cometa,
puedo perder mi eternidad con el Señor. Aquí está. Y entonces sí tenemos que vivir en el temor de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Unos segundos. Mira tu vida. Solo unos segundos. Mira tu vida a la luz de la palabra. Tu lámpara. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Hay aceite que mantiene el fuego encendido de tu lámpara? ¿O hay escasez y se me está apagando? Y ahora hago las cosas a mi manera, a mi forma, a mi sentir personal, pero ya no es el corazón de Dios. Reflexiona eso. Con sinceridad y honestidad en su presencia. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Como en los tiempos de Elí? ¿En la opinión de Saúl? ¿En la desobediencia de Adán? ¿O en el amor y la obediencia de Jesús a su Padre y a la palabra de su Padre? Señor, hoy nos has hablado a todos. Tu palabra ha sido viva y eficaz porque nos has examinado este día. Para componer nuestra lámpara, arreglar nuestra lámpara, limpiar nuestra lámpara, ordenarla. Para que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, mi lámpara brille intensamente. Por eso dijiste que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Por algo lo dijiste. Porque yo debo de marcar una diferencia en un mundo que te aborrece, Señor. Que vean que hay gente que te ama. Y yo lo deseo. Obedeciendo tu voluntad expresada en las Escrituras. Señor, yo bendigo Manantial, que de veras sea un hogar espiritual. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Conociéndote, amándote, creyendo en ti y caminando por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Así manténganse unos segundos más. Y permite que el Espíritu Santo alumbre tus ojos. Los del sacerdote Elí se estaban oscureciendo, pero hoy que la palabra alumbre tus ojos y tu vida espiritual.
Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es la que nos mantiene firmes en ti, Señor. Y ahí queremos estar. Queremos, Señor, cuidar la salvación con temor y temblor, Señor, porque ahí está la vida eterna. Dios, yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y de mis hermanos delante de ti, Señor, para que tu palabra, que es la lámpara que alumbra a nuestro espíritu, a nuestro caminar, Señor, no se apague, sino que se mantenga cada día encendida, para que cuando pasen por lugares o por momentos oscuros, la lámpara, que es tu palabra, pueda alumbrar sus vidas, sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, yo pido por cada uno de ellos que cada día tengan hambre y sed de tu palabra, que se mantengan firmes, caminando en ti, Señor, caminando en ti, buscándote cada día, porque de ti mana la vida, en ti está la solución, oh Señor, porque a pesar de que cada día en el mundo se revelan o se manifiestan tantas cosas que no provienen de ti, pero tu palabra permanece fiel y firme en nuestros corazones. Así quiero que cada día permanezca tu palabra firme y fiel en mis hermanos, en mis hermanas, Señor, en sus hijos, en sus familiares, para que ellos puedan ser luz a todos aquellos que les rodean y se puedan dar cuenta que de veras viven en oscuridad y que necesitan esa luz, Señor. Enciende sus lámparas en cada uno de ellos. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones para que no se aparten en ningún momento, en ningún instante de tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, tocando sus vidas, tocando sus corazones, Señor, para que puedan permanecer en ti, Señor. Los tiempos son malos. Cada día esto se va a poner peor, pero estando en ti y buscándote por medio de tu palabra, tendremos o podemos caminar en el camino perfecto que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, yo levanto a cada uno de ellos, Señor. Bendíceles, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Tu amor permanezca en ellos, Señor, y que de ellos para ti pueda haber una fidelidad para contigo, Señor. Un amor y un deseo también de buscarte cada día y cada momento de su vida. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra y el poder, Señor. Y como hablábamos hace rato, o cuando te ministrábamos a través de la alabanza, que te dábamos toda la gloria, toda la honra, y reconocíamos el poderío en nuestras vidas, Señor, para sanar, para restaurar, para levantar, para animar, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo está obrando en estos momentos en cada vida y en cada corazón. Para todo aquel que ha querido desanimarse, tu palabra lo fortalece, tu palabra lo anima y lo levanta a seguir adelante. Si hay alguno enfermo, tu palabra es la que da sanidad, tu palabra es la que da vida y vida eterna, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús.